si os parece. Bueno, mi nombre es Loles, yo soy psicóloga, soy maestra, me especialicé en psicopedagogía, aunando las dos disciplinas, ¿no? La psicología y el magisterio, y en sexología clínica, bueno, y en inteligencia emocional por la EPSIS, por la Asociación Española de Psicología. Si me tuviera que definir de alguna forma, me definiría como educadora, porque creo que la educación es súper importante, creo que la educación es la herramienta que todos tenemos para poder cambiar el mundo y para crear en este mundo pues, un mundo de tolerancia, de compasión, de amor, de solidaridad. En definitiva, es un mundo de amor, ¿no? Estaba un poco preocupada porque, si me notáis así un poco nerviosa, alterada, estoy un mes en el hospital con mi hija, que tuvo un problema de cadera, la tuvieron que operar de urgencia y la operación se complicó, se llegó a ser una osteomielitis en el hueso, hubo que hacer otra segunda operación, se le encharcaron los pulmones, en fin, un montón de cosas. Ahora ya, por fin, pues mañana seguramente nos puedan dar el alta ya, ¿vale? Pero bueno, todo este PowerPoint, toda esta presentación la he tenido que hacer en el hospital, con lo cual, pues os pido disculpas, en primer lugar, por los errores que pueda cometer, ¿no? En segundo lugar, también deciros que cuando se me encargó hacer la presentación sobre inteligencia emocional, se pensaba que fuese un taller mucho más práctico, pero debido a la situación que estamos viviendo por la COVID, bueno, pues hay muchas de las dinámicas que requieren de un acercamiento en las personas, entonces esas no las llevaremos a cabo. De cualquier forma, las explicaré también para que las podáis llevar a cabo con vuestros grupos o en los ámbitos donde trabajéis, y llevaremos a cabo otras dinámicas que serán mucho más individualizadas. De cualquier forma, bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a ver es qué es la inteligencia emocional, por qué hace tanta falta la inteligencia emocional en esta sociedad, ¿no? Pero no solamente en contextos de exclusión, como estaba pensado un poco el taller. Yo tengo mucha experiencia en contextos de exclusión, he trabajado con mujeres en situación de vulnerabilidad social, de riesgo social, con menores, y ahora en septiembre me incorporo al proyecto Yedra también a trabajar con ellos. No solamente en contextos de exclusión es necesaria la inteligencia emocional es necesaria en la política, es necesaria en la sanidad, y de eso puedo dar fe este mes que llevo en el hospital. La forma en la que las enfermeras y los médicos hablan a los pacientes mejora o empeora su calidad de vida, y eso está demostrado. Es necesaria en la educación como pilar fundamental y es necesaria en las familias como parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, un poco desde allí es desde donde parte pues esta charla taller sobre inteligencia emocional. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo diferentes autores definieron lo que era la inteligencia emocional. Empezaremos con una serie de aforismos, una serie de frases que ya autores como Aristóteles, 400 años antes de Cristo, ya definieron con mucha claridad qué era la inteligencia emocional. Pero bueno, veremos una serie de frases y veremos haremos un ejercicio individual, cada uno desde donde estáis sin tenernos que mover. Después veremos la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y cómo esa teoría empieza a hablar ya de dos inteligencias, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, que juntas configuran lo que se conoce como inteligencia emocional. También veremos a Goleman, que se hizo famoso con su libro de inteligencia emocional, pero veremos también los que son los padres, los que se consideran los padres de la inteligencia emocional, que fueron John Mayer y Peter Salovey. Además, veremos el modelo de habilidad que ellos propusieron, y dentro de ese modelo de habilidad ellos trabajan las emociones básicas. Veremos las 6 emociones básicas y explicaremos cada una de ellas, qué función tiene y cómo, interactuando entre ellas, veremos el experimento que creó un psicólogo en 1980 que se llama Robert Plutnik, que creó la rueda de Plutnik. Veremos cómo esa interacción entre las emociones básicas genera las emociones complejas o las emociones secundarias. Pero también veremos de manera práctica cómo sentimos esas emociones, en qué parte del cuerpo sentimos estas emociones, y veremos que todas las emociones en el fondo son necesarias. Es verdad que desde el punto de vista psicológico muchos psicólogos han determinado que hay emociones positivas y emociones negativas, pero no hay emociones positivas y negativas, todas son necesarias, y algunas sí son agradables y otras son un poco más desagradables, pero son todas necesarias, ¿vale? Veremos qué se entiende por emoción, qué es una emoción, y veremos la diferencia que hay entre emoción, sentimiento, afecto y estado de ánimo. Y luego pasaremos a ver un esquema de afrontamiento de cómo llevaríamos a cabo
cuando sentimos una emoción, ¿qué hacemos con esa emoción? ¿Vale? De manera práctica. Para después hacer una especie de repaso y finalizar con una historia de vida que yo tenía pensada otra para contaros, pero que preparando el Power en el hospital con mi hija me dijo: mamá, no les cuentes esa, cuéntales esta, ¿vale? Y esa será la que os voy a contar un poco en homenaje también a ella, que la pobre ha luchado lo que no os podéis imaginar. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Mirad, hay muchos autores que ya hablaban de la inteligencia emocional, que ya decían que la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón. Esta frase es de Mar Romera. Mar Romera, no sé si la conoceréis, ella es psicopedagoga también, con la que he tenido la oportunidad de compartir algún espacio. Y no me voy a detener a explicar esta frase porque lo veremos a lo largo de la jornada de hoy y de mañana. Veremos qué ocurre en nuestro organismo para que cuando la razón está, o sea, cuando la emoción está muy alta, la razón está baja. También tenemos frases como que el corazón tiene razones, que la razón no comprende. Y la tercera frase, que vosotros diréis, no tiene nada que ver con la inteligencia emocional, y efectivamente no tiene nada que ver con la inteligencia emocional, era una frase un poco intrusa, dice: pienso, luego existo. Esta frase fue una frase de Descartes del siglo XVII, que Descartes publicó en su Discurso del Método en 1637, donde sentó las bases del racionalismo. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque la inteligencia, hasta hace bien poco, por no decir hasta a día de hoy todavía, se mide un poco por la razón. Fijaros que el culpable fue Descartes ahí cuando dijo pienso, luego existo. El pensar es un acto de la razón y el existir es un acto del ser, de la vida. Por lo tanto, él consideró que en la vida hacía falta la razón. Y obviamente sí, claro que sí, hace falta la razón. Hace falta la razón, pero también hace falta la emoción. Porque estudios recientes en neuropsicología han demostrado que para que se dé un aprendizaje, para que haya un aprendizaje en una persona, hace falta la emoción. Porque todos los aprendizajes que son importantes en nuestra vida, todos los aprendizajes que son significativos, aquellos que nos han marcado, son aquellos que han estado unidos a la emoción, que la emoción ha hecho de pegamento de la razón. Sin emoción no hay aprendizaje. Si yo ahora os dijera que recordarais situaciones, momentos o personas que han sido importantes para vosotros, os acordaríais de aquellas personas que os han dejado huella o de aquellas que os han dejado cicatriz, pero no os acordaríais de aquellas que han pasado por vuestra vida sin pena ni gloria, ¿vale? De ahí la importancia de que la emoción esté ligada a la razón. Eres el reflejo de lo que piensas diariamente, eso también lo veremos a lo largo de estas dos jornadas. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. La inteligencia emocional tiene un ingrediente clave: dejar ir lo que no vale la pena sentir. No es lo que me pasa, sino es qué hago yo con lo que me pasa. Es la actitud. A dos personas les puede suceder lo mismo y una de ellas tomárselo de una manera y la otra tomárselo de otra. Por lo tanto, no es tanto lo que nos pasa, sino qué hacemos nosotros con aquello que nos pasa. Y eso es una cuestión de actitud. La disposición emocional del alumno determina también su habilidad de aprender. Un alumno, un niño, una mujer en contextos de exclusión, un menor, no va a poder aprender si primero no se encuentra a un nivel emocional bien. Si estamos mal, tenemos que tener las necesidades básicas cubiertas de alimentación, sueño, higiene, etcétera, pero después de estas tenemos que tener las necesidades emocionales también cubiertas, porque si no, no se puede dar el aprendizaje. El intelecto busca, pero es el corazón el que halla. La inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza, pero es imprescindible en tiempos de crisis. Y sabemos demasiado, pero sentimos muy poco. ¿Vale? Con esto vamos a empezar a hacer una pequeña dinámica, sin que os mováis del sitio, en la que vamos a cerrar los ojos durante 3 minutos aproximadamente y vais a pensar en una persona que haya sido muy importante en vuestra vida. Esta persona puede ser un maestro, puede ser un hermano, puede ser un tío, un abuelo, ¿vale? Y vamos a reflexionar sobre qué es lo que hace que esa persona sea tan importante para nosotros. Voy a ver si puedo poner música para hacerlo. A ver. Vale, ya podéis cerrar los ojos y podéis pensar en aquella persona que a vosotros os haya dejado una huella, una persona que para vosotros haya sido verdaderamente importante.
¿Ya? ¿Habéis pensado en esa persona? ¿Habéis pensado en esa persona? ¿Sí? ¿En quién habéis pensado? ¿Alguien que lo quiera decir? ¿Alguien que quiera comentar en quién ha pensado? María. ¿Por qué? Seguro que además la persona que habéis pensado, todos vosotros, comparte algo en común, y es que es una persona que ha causado en vosotros una influencia positiva. De alguna manera, esa persona os ha dado alas y os ha ofrecido seguridad, como decía María, en momentos en los que no teníamos seguridad en nosotros mismos. De ahí, cuando hacemos este ejercicio, cuando pensamos en esas personas, nos damos cuenta que surge el milagro de la mirada apreciativa. Cómo nos miran las personas a nosotros hace que nosotros seamos de una forma o hace que nosotros seamos de otra o que podamos cambiar. Fijaros que desde la física también se dice, ¿no? El observador modifica al observado. Cuando tú estás haciendo una comida y yo estoy haciendo la misma comida que tú, con los mismos ingredientes, en la misma cocina y con las mismas sartenes, no nos sale igual a ti y a mí. Y es porque el observador modifica al observado, ¿no? De ahí surge la mirada apreciativa. Pero de ahí también surge el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión dice, lo he resumido en una frase de Goethe que decía: trata a un ser humano como lo que es y seguirá siendo lo que es, pero trata a un ser humano como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Esto, el efecto Pigmalión, es súper importante en la educación, es súper importante en todos los que trabajamos en la educación. Ahí fuera, cuando estábamos tomándonos un café, estábamos hablando con los de Escuelas Solidarias también, y les comentaba una frase que a mí me dijeron en psicopedagogía y que me marcó mucho, ¿no? Que es que la educación es terreno sagrado donde tenemos que descalzarnos. Y desde ahí, desde esa mirada, es de donde tenemos que ver al otro. El efecto Pigmalión, además, está muy unido a la teoría de la economía de las caricias. La teoría de la economía de las caricias dice que el ser humano necesita el reconocimiento, pero no solamente el reconocimiento entendido como piel con piel, sino el reconocimiento entendido como una mirada, un gesto, un abrazo, algo que nos haga sentirnos importantes en la vida de otros. Porque, como decía William Faulkner en su libro de Las palmeras salvajes, el ser humano, entre el dolor y la nada, prefiere el dolor. Si nosotros fuéramos por el desierto y estuviéramos andando durante 5 días y no hubiésemos bebido agua y nos encontráramos un charco de agua que estuviese en condiciones putrefactas, no lo pensaríamos 2 veces, nos tiraríamos de cabeza seguro. Y es porque ante el dolor o la nada preferimos el dolor. Y preferimos también el dolor en la educación en tanto y cuanto un niño, si no obtiene caricias positivas, si no obtiene el reconocimiento positivo por tu parte, va a buscar el reconocimiento negativo, va a buscar que le grites, va a buscar que le pegues si hace falta, pero va a buscar que le mires, porque necesita ser mirado, porque necesita ser reconocido. Porque necesita ese reconocimiento, es pégame, grítame, pero así crecemos, así dialogamos, así me haces caso, ¿vale? Entonces, quería comenzar con esto, ¿vale? Antes de meternos más en materia sobre inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional en realidad surge, como os comentaba anteriormente, ¿no? De las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que en 1983 le dieron el premio Nobel por este descubrimiento. Hasta ese momento solamente teníamos la inteligencia numérica, la inteligencia lingüística y la inteligencia espacial. Pero Howard Gardner se dio cuenta que no solamente las personas se les podía valorar a un nivel de inteligencia por estas 3 inteligencias que configurarían más bien el paradigma racional, sino que habían más. Habían muy buenos músicos que a lo mejor no sabían nada de lingüística o no sabían escribir, habían muy buenos bailarines y eso también conformaba la inteligencia, ¿no? Entonces él añadió a estas 3 inteligencias, en 1983, añadió la inteligencia musical, la inteligencia cinética, que es la del movimiento, la kinestésica o corporal, la inteligencia naturalista
Y ojo, porque aquí añadió dos, que son las más importantes para estas jornadas que estoy haciendo con vosotros, que sería la inteligencia intrapersonal, que es el conocimiento de uno mismo, y la inteligencia interpersonal, que es reconocer lo que sienten los demás y piensan los demás. Cuando uno tiene muy trabajada la inteligencia intrapersonal, es decir, cuando uno se conoce muy bien a sí mismo, y por eso veremos que el autoconocimiento es una de las patas de la inteligencia emocional, por analogía puede entender a las demás, ¿vale? Entonces, cuando la inteligencia intrapersonal está muy desarrollada, la inteligencia interpersonal empieza a desarrollarse también. Pero ambas dos juntas crean lo que es la inteligencia emocional. La base científica de la inteligencia emocional, todos habréis oído hablar de Goleman, ¿verdad? El libro de inteligencia emocional de Goleman. Bueno, pues Goleman en realidad no es el padre de la inteligencia emocional. Ya muchos autores antes también habían hablado ya de las emociones, como Ekman en los años 70 o Robert Plutchik en los años 80. Y en los años 90 fueron John Mayer y Peter Salovey los que acuñaron el término de inteligencia emocional. Pero Goleman, que era psicólogo y además era periodista, fue a una charla que dieron Mayer y Salovey y quedó alucinado de lo que estaban contando y dijo, esto es súper importante, esto lo tenemos que escribir. Entonces habló con ellos y creó el libro de inteligencia emocional. Los estudios de Goleman no se consideran tan científicos y empíricos como los de Salovey y Mayer, pero bueno, de alguna forma Goleman también habló de ella, ¿no? De la importancia de la inteligencia emocional. Goleman, habla de 5 competencias, a saber, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social. Él dice que el desarrollar estas competencias nos hace más inteligentes emocionalmente. Si os fijáis, las 3 primeras, autoconciencia, autorregulación y motivación, son intrapersonales, o sea, no las tenemos que trabajar nosotros. Sin embargo, la empatía y la habilidad social son interpersonales, las trabajamos con el resto de personas. Mayer y Salovey ya hablaron de la inteligencia emocional no como un conjunto de competencias, sino como un conjunto de habilidades que además que eran habilidades cognitivas y que eran independientes de cualquier otro rasgo de la personalidad, ¿vale? No necesitabas nacer siendo empático, sino que lo podías trabajar. Además, ellos hablaron de 4 niveles y esos 4 niveles eran la habilidad para percibir las emociones, la habilidad para generar sentimientos que facilitaran el pensamiento, la habilidad para regular las emociones y la habilidad para comprenderlas, ¿vale? Estas es el modelo de habilidades de Mayer y Salovey, que es el más conocido en inteligencia emocional y es en el que nos vamos a centrar un poco hoy para explicarlo, ¿vale? Para explicar cómo funciona. Pero antes de hablar del modelo de habilidades, vamos a ver qué es una emoción, porque no tendría sentido estar hablando aquí de las emociones y de la inteligencia emocional, sino vamos a la base de ello, ¿no? ¿Qué es una emoción? Fijaros que emoción es un término que viene del latín, que significa que viene de la palabra emotio o del verbo emovere, que significa movimiento. Cualquier emoción es un movimiento, es un impulso, es aquello que nos mueve hacia algo. Es como, si tuviésemos que explicarlo de manera metafórica, yo lo explicaría como el testigo de un coche cuando se enciende, ¿vale? Cuando vais conduciendo y se os enciende el testigo de un coche, es algo rápido, ¿vale? Te está indicando algo, te está dando información y además te está haciendo que generes un movimiento, porque como el coche te diga que le falta aceite, pues ya puedes parar a ponerle aceite, o como te diga que le falta gasolina, ya puedes parar a ponerle gasolina. Te lleva a una acción, ¿vale? Rafael Vizquerra también decía que es un estado complejo, las emociones son estados complejos que están caracterizados por excitación o perturbación y que eso también nos predispone a una acción, ¿vale? Siempre las emociones se generan como respuesta a algo, como respuesta a un acontecimiento, ¿vale? Que puede ser externo o que puede ser interno, algo que nos ocurra. Eso lo veremos también más adelante. Vamos con el modelo de habilidad de Mayer y Salovey. Y con la primera de las habilidades que ellos dijeron, ¿vale? La primera de las habilidades que ellos dijeron fue la de la percepción emocional, que era la habilidad que tenemos las personas para identificar las emociones en nosotros mismos y los estados emocionales también de otras personas. Y además la capacidad para expresar esas emociones de forma adecuada. Por lo tanto, ellos dijeron que era muy importante conocer las expresiones emocionales básicas, porque como veréis después, de esas expresiones emocionales básicas surgen las complejas. Y muchas veces, cuando hablamos con una persona o atendemos a una persona te puede estar manifestando una emoción secundaria o una emoción compleja, producto de una emoción primaria
que no sanó o que en ese momento no reconoció y que dio lugar a una emoción secundaria. Entonces, para que esa persona sane, habría que ir, en primer lugar, a la emoción que originó el conflicto, y siempre suelen ser emociones primarias. Entonces, si os parece, las emociones básicas que ellos trabajaron fueron la tristeza, el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco, ¿vale? A raíz de estas, como decía, surgían las secundarias, que pueden ser la frustración, pueden ser los celos, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas y cuál es la función que tienen, ¿vale? La tristeza. La tristeza es una emoción ineludible en la vida y además, si vivimos muchos años, la vamos a experimentar, porque la experimentaremos muchas veces por la pérdida de seres queridos. La tristeza siempre conlleva una pérdida. Bien puede ser un ser querido, bien puede ser la salud, bien pueden ser bienes, bien puede ser un fracaso. Como veremos más adelante, el miedo es una emoción que nos lleva hacia la huida. El miedo es una emoción que nos va a llevar a evitar algo. Es un mecanismo de defensa del organismo, luego lo explicaremos cuando veamos el miedo. Pero, por lo tanto, el miedo, al llevarnos hacia la huida, nos hablaría del futuro. La ira es una emoción que nos predispone al ataque. Por lo tanto, la ira es una emoción que nos hablaría del presente. Sin embargo, la tristeza es una emoción que nos predispone al llanto y siempre nos va a hablar de un pasado, porque vamos a llorar la pérdida de algo que hemos tenido y que hemos dejado de tener, ¿vale? Además, la tristeza produce una pérdida en la sensación de placer. Quiero decir que todas las cosas que teníamos hasta ese momento que nos daban placer, salir con los amigos, comer, perdemos el interés por todas estas cosas, ¿vale? Y si os fijáis, además, la tristeza es una de las emociones que no conlleva acción, pero tiene un sentido que no conlleve acción. Es un deseo de permanecer inactivo. Cuando estáis tristes os apetece iros por ahí a comer, os apetece salir, os apetece... ¿A que no? Es una tristeza, es una emoción que conlleva a la inactividad, porque después de la pérdida, después de que hemos sufrido una pérdida, necesitamos conservar aquello que nos queda. Entonces, para conservar esa energía que nos queda, necesitamos de la inactividad. Por lo tanto, la tristeza tiene una función a un nivel neurofisiológico, ¿vale? De conservar la energía para que no la perdamos. Además, la tristeza, cuando estamos tristes, solemos llorar. Y cuando solemos llorar, la gente pues se fija en nosotros, ¿no? O si vas por la calle andando y ves a alguien que está llorando, sin querer te vas a fijar en esa persona. Porque la tristeza actúa como una llamada de ayuda. Lo que pretende la tristeza es captar la atención de las personas que tiene a su alrededor, que tenemos a nuestro alrededor, para que esas personas nos den calor, nos den cobijo, nos den apoyo, ¿no? nos den ánimo. No es mala, la tristeza, como os decía, no hay emociones positivas ni negativas, pero la tristeza mantenida durante mucho tiempo podría llegar a un estado emocional patológico, que sería la depresión, ¿vale? Entonces, es buena en su debido... bueno. El miedo. El miedo es una emoción que su función realmente es proteger al individuo, es aumentar las posibilidades de supervivencia. Si no hubiésemos tenido miedo, si la especie humana en su filogénesis y en su evolución no hubiese tenido miedo, no hubiera sobrevivido. O sea, su función principal es la protección. Por tanto, esta emoción, la del miedo, se experimenta ante una situación real de peligro que pone en riesgo nuestra vida o la de nuestros seres queridos. Además, fijaros que siempre solemos decir tengo miedo a o tengo miedo de, ¿vale? De algo. Pero es algo que tiene que poner en peligro nuestra vida, si no, no se consideraría miedo. Luego veremos qué diferencia hay entre el miedo y la ansiedad, porque la ansiedad también es un tipo de miedo, pero no como este, ¿vale? Este miedo de origen primario, además, tiene una forma de activación que sería una parábola invertida. Es decir, imaginaos una parábola invertida, contra más miedo tienes, contra más activas tú esa emoción del miedo, más rendimiento tienes, o sea, más el organismo genera adrenalina, genera neurotransmisores para que puedas reaccionar, ¿vale? Pero llega un momento, cuando llegamos al punto álgido de la parábola invertida, llega un momento en que a mayor activación, menor rendimiento, ¿vale? Y ahí es cuando estamos ya que no podemos más, que tenemos un miedo espantoso y se produce un bloqueo emocional, una parálisis por miedo o un ataque de pánico, ¿vale? Porque el miedo actúa así.
Fijaros, como os decía antes, la diferencia entre miedo y ansiedad. Si el miedo es la emoción ante un peligro inminente que pone en riesgo nuestra vida, la ansiedad sería la emoción ante un peligro imaginario, posible, pero poco probable. ¿Vale? Y muchas veces en el lenguaje coloquial nosotros decimos tengo miedo a volar, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a un examen. Esos miedos no ponen en riesgo nuestra vida, por lo tanto no son miedos, sino que sería una forma de ansiedad. La función de la ansiedad, además, es aportar soluciones a los peligros de la vida anticipándonos a ellos, ¿vale? Anticipando a esos efectos negativos. El problema de la ansiedad es que genera mucha preocupación y además genera pensamientos recurrentes, rumiaciones, que solemos llamar nosotros, ¿no? Y si eso se prolonga durante mucho tiempo, pues da lugar a un trastorno emocional o a un rasgo de personalidad, que podríamos estar hablando de personalidades ansiosas, o a un trastorno de ansiedad, que podría ser pues fobias, ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, estrés postraumático, etcétera, etcétera, ansiedad generalizada, etcétera. La fobia, si fuéramos increciendo, diríamos miedo, ansiedad, fobia. La fobia ya está en el punto más álgido del miedo y es un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Se calcula que alrededor entre el 9 y el 18% de la población sufre de algún tipo de fobia. Y fobias hay muchas, que muchos conoceréis: agorafobia, claustrofobia, androfobia, muchas fobias. Pero hay algunas que se han considerado como fobias y no lo son, como por ejemplo la xenofobia o la homofobia. La xenofobia o la homofobia no son miedos, en realidad. Tiene que ver con el odio y tiene que ver con los prejuicios. O la fotofobia, que tampoco estaría dentro de los trastornos emocionales porque es un trastorno físico provocado por una reacción a la luz, ¿vale?, en el ojo. Además, fijaros que muchas veces cuando hablamos de la ansiedad, del estrés, de la depresión, hablamos de ellos como si fuera un continuum, ¿vale? Hablamos igual de ansiedad, de estrés, de depresión, y no tienen nada que ver. La ansiedad y el estrés estarían relacionados con el miedo, mientras que la depresión estaría relacionada con la tristeza. El miedo, por tanto, genera una situación de alarma. La palabra alarma viene de a las armas para defendernos, pero cuando nos pasamos de la raya podemos pasar de la defensa al ataque y entonces pasar del miedo a la ira, ¿vale? Ahora vamos a ver la ira. La ira es una de las emociones más frecuentes, más comunes y también más compleja, y por eso tiene muchos matices. Podemos decir que tenemos rabia, que tenemos enfado, que tenemos cólera, que tenemos furia, que tenemos indignación, que tenemos animadversión, que tenemos rechazo, violencia. Imaginaos cuántos matices de ira hay, ¿verdad? La ira en realidad nos prepara para el ataque. Y hay diferentes tipos de ataque. Hay ataques directos y hay ataques indirectos. Se dice que los hombres, por la testosterona, son más propensos a los ataques directos y las mujeres somos más propensas a los ataques indirectos. Fijaros, hace poco yo estuve en un congreso sobre el suicidio y el suicidio no deja de ser un ataque a la propia vida. Los hombres tienden a suicidarse de manera más agresiva y más directa. Se tiran al tren, se tiran de un edificio. Las mujeres suelen hacerlo de manera más indirecta, ¿no? Se cortan las venas, se toman psicofármacos. Entonces, no es que se suiciden menos, porque cuando veáis si alguna vez os da por mirar los porcentajes de suicidio, veréis que es más elevado en los hombres que en las mujeres. No porque las mujeres lo intenten menos, no, sino porque las mujeres tienen más probabilidades de salvarse, porque al ser un ataque indirecto, tienen más posibilidades de que haya alguien que les salve la vida si llega a casa, ¿no? O las puede llevar al hospital, hacer un lavado de estómago, etc. La ira, por tanto, sería la irritación, la furia, la indignación, sería el enojo de sentir, sobre todo, vulnerados nuestros derechos. Tenemos la sensación de que hemos sido perjudicados ante situaciones injustas o que atentan contra nuestros valores morales y nuestra libertad personal. Por tanto, sentimos ira cuando las cosas no suceden como queremos o sentimos ira cuando alguien nos trata como creemos que no merecemos, ¿vale? Como todas las emociones, es necesaria porque también puede ser buena. Quiero decir, con la ira aprendemos a defendernos y además de defendernos de aquellas personas que nos hacen daño, también gracias a la ira sentimos indignación ante las injusticias y ganas de luchar para eliminarlas. Por tanto, claro que es una emoción necesaria. El problema, como os decía, no es la ira, sino qué hacemos con la ira, porque la ira mal regulada puede dar lugar a la violencia.
Y cuando sentimos ira, no razonamos, porque como os decía al principio, en el cerebro dijéramos que la razón y la emoción irían, para que os hagáis una idea, por el mismo cauce. Entonces, cuando la emoción está alta, la razón está baja. Y cuando la razón está alta, la emoción está baja. Y sería una cosa, la inteligencia emocional sería un equilibrio. Tendríamos que equilibrar la razón con la emoción, ¿vale? Además, la ira, como cosa curiosa, os digo que se encuentra entre los pecados capitales en la religión cristiana, pero no solo en la religión cristiana, sino en el budismo también y en el hinduismo. Y en realidad yo quiero pensar que es por defendernos de alguna forma, ¿no? Porque la ira prolongada en el tiempo produce problemas cardiovasculares y produce problemas de tensión arterial también. Entonces, una forma de que no sientas ira es decirte que es un pecado y así, bueno, pues si eres creyente, pues no sentirás ira, ¿no? Pero yendo un poco más allá, si nos ponemos a leer, por ejemplo, libros de secundaria, de historia, veremos frases típicas como la de Aníbal juró odio eterno a los romanos. Pues esas frases, por ejemplo, en educación, reflejan gran parte, reflejan los odios que ha tenido la humanidad durante mucho tiempo, ¿no? Los odios alargados y transmitidos de generación en generación, que al final han dado lugar a grandes batallas, a enfrentamientos y a muerte. Por esa razón, considero que los seres humanos, en nuestro sistema tanto social como político, deberíamos de descartar el miedo y la ira como emociones y cambiarlas por el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el perdón y, en definitiva, el amor, ¿vale? Para crear un mundo más justo. Otra de las emociones es la alegría. La alegría, además, es una emoción que se produce cuando se logran los objetivos, cuando conseguimos tener buenas relaciones con nuestros amigos, cuando nuestras satisfacciones básicas están cubiertas o cuando tenemos experiencias exitosas. Pero fijaros que la alegría es muy sencilla, además, no tiene complicaciones y no necesita regulación, no necesita regularse. No creo que haya nadie que diga, no, yo no quiero estar alegre. No, la gente no quiere estar triste, no quiere estar iracundo, pero alegre no hay nadie que no quiera estar. Entonces, es diferente al amor, porque el amor veremos que es un sentimiento, no es una emoción, pero las mayores alegrías también se producen por amor. Entonces, fijaros también que la alegría está muy unida al sentido del humor, y el sentido del humor, que es clave en la alegría, es un modo de representar la realidad resaltando aquellos aspectos más cómicos. El término humor, además, proviene de la medicina griega, de los 4 humores griegos, ¿no? Que hablaban de la bilis, de la flema, de la sangre y de la trabilis, y decían que las personas que tenían un sentido del humor eran las personas con un humor sanguíneo, los que tenían la sangre, ¿no? De esta teoría también deriva lo de estar de mal humor, porque como el humor, estos 4 estados de humor se asociaban a la salud, estar de mal humor venía de ahí, ¿no? El humor y la risa está comprobado científicamente que tienen beneficios saludables, intensifican la confianza en las personas, amortiguan el estrés, reducen el malestar, etc. Y además, la alegría, como os decía, generalmente la producen pues, todas las situaciones cuando amamos a alguien, ¿no? Cuando amamos algo, cuando amamos los proyectos que llevamos a cabo, las personas, a la familia, etc. Por eso, yo creo que entendiendo amar también como la voluntad de comprender la singularidad del ser que tenemos delante, y no solo del ser que tenemos delante, sino del ser que tenemos delante y de las circunstancias que lo rodean, creo que deberíamos de luchar por una educación emocional unida a una educación prosocial, es decir, una educación que pugne por hacer el bien sin esperar nada a cambio, porque fruto de esas 2 educaciones desarrollaríamos la personalidad integral de la persona, ¿no? Como vía prometedora para aprender a amar. La sorpresa es una emoción bisagra, no es ni buena ni mala, depende de lo que venga detrás, ¿vale? Depende de las circunstancias posteriores, por eso se le considera una emoción ambigua. Surge porque hay un imprevisto extraño y es una emoción muy breve que dura apenas unos segundos porque se convierte en la emoción congruente con la situación que la ha generado, ¿vale? Por tanto, la función de la sorpresa es preparar al sujeto para un acontecimiento inesperado. Puede haber sorpresa tanto por miedo, como por ira, como por amor, como por alegría, como por muchas cosas, ¿vale? Y el asco es la última de las emociones ya, y se experimenta. El asco también era una forma del ser humano para defenderse. Pensad que ahora tenemos frigoríficos y congeladores, pero hasta hace bien poco no existían. Entonces, el asco era un mecanismo de defensa que teníamos para
para experimentarlo ante alimentos que estaban en mal estado, ante malos olores, ante malos gustos, ante productos que se encontraban putrefactos, porque su función era potenciar hábitos saludables, la función del asco, hábitos higiénicos y hábitos adaptativos, para proteger la supervivencia del ser humano. A un nivel metafórico, el asco nos ayudaría a elegir, nos enseñaría a saber elegir lo que queremos de lo que no queremos. Ha estado presente también a lo largo de la historia, de la evolución de la historia en el ser humano, y no solamente en el ser humano, sino también en los animales. El asco lo podríamos considerar una emoción que se encuentra a medio caballo entre el miedo y la ira. ¿Y por qué os digo esto? Porque el asco a los alimentos, por ejemplo, nos podría producir un miedo a perder la salud. Por lo tanto, como tenemos miedo a perder la salud por esos alimentos que podemos tomar, tenemos asco. Pero el asco, a día de hoy, se ha convertido también en una emoción social. Ya no solamente su función es preservar la vida en función de los alimentos que tomamos, sino que el asco social es, me da asco esta persona, y no solo porque huela mal, sino porque la considero repugnante, porque lo que está haciendo es algo repulsivo desde un punto de vista moral. Entonces, por ejemplo, a mí un violador me da asco, y no es un asco, no es el mismo asco que tengo a los alimentos. Ese asco que a mí me puede dar un violador, por ejemplo, es un asco que está más cerca de la ira. Sin embargo, el asco que estaría más cerca del miedo sería aquel que tiene que ver con los alimentos. Y si os fijáis, además, en el trastorno, por ejemplo, de anorexia, la anorexia utilizaría el asco como una respuesta desadaptativa. O sea, las emociones generan, es para generar respuestas adaptativas del organismo. Pero en la anorexia, el asco sería una respuesta desadaptativa a los alimentos que no están en mal estado porque yo no quiero mi cuerpo. O sea, yo me veo mal. Y como yo me veo mal, no me gusto como estoy, no me gusta mi forma, no me gusta mi físico, me veo gorda, rechazo los alimentos me dan asco. Pero ahí no es una respuesta adaptativa, sino ahí sería una respuesta desadaptativa. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Ok. Vale, seguiríamos con la segunda de las habilidades de Mayer y Salovey, que está relacionada con la facilitación emocional. La facilitación emocional en realidad hace referencia a cómo las emociones influyen en nuestro pensamiento y al revés, cómo es un circuito que se retroalimenta. Aquí os he puesto un experimento que se hizo con un grupo de voluntarios en los años 60, que se hizo ¿no lo he puesto? Bueno, un experimento que se hizo en Estados Unidos en los años 60 con un grupo de individuos, todos ellos hombres, y se les separó en dos grupos, se les metió en dos salas diferentes. A un grupo se le dijo que iba a entrar en esa sala un animal muy peligroso, y al otro grupo se le dijo que iba a entrar una mujer muy guapa. Acto seguido, a todos los voluntarios se les inyectó adrenalina, sin que ellos supieran lo que se les estaba inyectando. Y cuando después se fueron a comprobar las respuestas emocionales que habían tenido, los que pensaban que iba a entrar un animal peligroso habían sentido una emoción de miedo, y los que pensaban que iba a entrar una mujer guapa habían sentido una emoción de entusiasmo. Fijaros cómo el pensamiento genera una emoción, pero cómo también la emoción genera a su vez un pensamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, esto también lo veremos más adelante, pero si yo, por ejemplo, a un nivel conductual quiero cambiar mi pensamiento, modificando la conducta podría modificar el pensamiento. Si yo me pongo a correr y hago deporte, ese deporte que yo haga, que es algo conductual, es algo que yo puedo hacer, genera serotonina, que a su vez hace que yo me sienta mucho más feliz. Pero también, si yo me siento mucho más feliz, voy a ayudar a los demás, más que si me siento triste, ¿no? Porque la emoción me va a llevar a un movimiento, a una acción positiva. Por lo tanto, es un circuito que se retroalimenta. Mayer y Salovey lo que decían es que hay que saber cómo tú te sientes influye en tu forma de pensar, y que es importante ser conscientes de cómo nos sentimos y qué sentimos. Por ejemplo, seguro que conocéis a un montón de gente que por la noche, cuando se va a dormir, utilizan férulas de descarga para dormir, ¿verdad? Porque aprietan la mandíbula, ¿verdad? Eso puede ser porque haya un bruxismo y se rechinar los dientes, ¿vale? Pero también puede ser porque estén enfadados. Y el enfado, un enfado inconsciente, ¿vale? Cuando dormimos, que procesamos toda esa información inconsciente, el cerebro va procesando toda esa información inconsciente, lo manifiesta también de manera neurofisiológica, es decir, lo manifiesta apretando la mandíbula o apretando los puños. O hay gente que a lo mejor te dice, es que me he levantado por la mañana con las uñas clavadas de tanto apretar. Pues seguramente a lo mejor tengan un enfado y no sean conscientes que lo tienen,
¿vale? Entonces, las emociones afectan y saber cómo nos sentimos y dónde sentimos la emoción nos puede facilitar mucho en la vida, ¿no? La tercera de las habilidades que ellos hablaron estaba relacionada con la comprensión emocional. Y esta habilidad nos decía que es la habilidad que nos permite comprender y razonar acerca de la información que las emociones nos están dando, ¿vale? Comprender las emociones nos permite etiquetarlas, ponerle palabras. Necesitamos tener un vocabulario amplio a un nivel emocional. Si yo ahora os dijera que escribieseis emociones, todas las que se os ocurran, y que hicieseis 2 columnas, y que en una columna pusieseis las emociones agradables, las que os hacen sentir bien, y en otra columna pusieseis las emociones desagradables, estoy prácticamente segura de que pensando mucho, igual se nos ocurrían pues 40, 50 emociones, ¿vale? Aquel que sea muy inteligente a un nivel emocional. Esto solo sería el 10%, porque hay más de 500 emociones. Y si además hiciésemos este experimento, la mayor parte de las emociones que me escribiríais vosotros serían desagradables. La mayor parte, porque conocemos más emociones desagradables que emociones agradables, ¿vale? Bueno, aprender a distinguir las emociones complejas también es una parte de la comprensión emocional. Fijaros esto, fijaros en la rueda de Plutchik que os comentaba anteriormente. Esta rueda la creó Robert Plutchik en 1980 y la creó... Él añadió 2 emociones más a las que Peter Mayer y John Salovey habían creado, pero esta rueda él la hizo, si os fijáis... casi que podéis mirar, a ver si lo podemos señalar, aquí, ¿vale? Él puso la alegría y él lo que dijo es que las emociones básicas no eran 6, sino eran 8. Él añadió la anticipación y añadió la confianza, ¿vale? Añadió esas 2. Pero a esas 8 emociones que él hizo, lo que hizo fue tratarlas por pares antagónicos. Es decir, si puso aquí la alegría, aquí puso la tristeza, ¿vale? Que es el par antagónico a la alegría. Si puso aquí el miedo, aquí puso la ira, ¿vale? De manera que con esta rueda podemos trabajar súper bien la inteligencia emocional, porque si os fijáis, entre alegría y confianza surgiría el amor. Cuando hay alegría y confianza surge el amor. Cuando hay confianza y miedo surge la sumisión. Cuando hay miedo y sorpresa surge el susto. Cuando hay sorpresa y tristeza, surge la decepción. Cuando hay tristeza y aversión o odio, surge el remordimiento. Cuando hay odio y ira, surge el desprecio y así sucesivamente, ¿vale? La tenemos así para poderla trabajar en inteligencia emocional, en el aula, y la tenéis así también, ¿vale? Así si veis, veréis todas las emociones que se generan, por ejemplo, de la familia del asco, del disgusto, ¿no? Todas las que hay aquí y hasta aquí, todas estas, y todas las que hay de la familia de la tristeza, de la felicidad, de la sorpresa, etc. Por último, la última de las habilidades de Mayer y Salovey es la regulación emocional. La regulación emocional nos habla de cómo podemos moderar las emociones desagradables y aumentar las emociones agradables. Por tanto, esto implica una apertura emocional también. Si pensamos en el esquema que todos los psicólogos tenemos en mente, nosotros decimos pensamiento, emoción, conducta. Todo pensamiento genera una emoción, toda emoción genera una conducta. Pero también es al revés, o sea, una conducta puede generar una emoción que a su vez genera un pensamiento. O sea, dijéramos que se retroalimenta, que este circuito se retroalimenta. Como os decía antes, hay diferentes estrategias para regular las emociones. No sé si nos dará tiempo hoy, si no mañana llevaremos a cabo una estrategia, una técnica de regulación emocional que es la meditación. Con la meditación podemos aprender a regular nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque había una foto que me gustó mucho, que hace poco vi, que era una foto de una chica buceando en una playa. Entonces, esta chica buceaba y cuando buceaba decía, eso es la meditación, cuando tú buceas, ¿no? Y los pensamientos son las olas. Si tú estás en ese estado profundo de meditación, puedes ver los pensamientos, puedes mirar hacia arriba y ves las olas, pero al estar sumergido, el tiempo tiene otra forma, tiene otra forma de vivirse, ¿no? El mundo es diferente, ¿no?
La meditación no se trata tanto de alcanzar el nirvana, sino de aprender una técnica de regulación emocional. Y luego veréis que tenemos estrategias conductuales, como por ejemplo hacer deporte, respirar de forma pausada, caminar. Esas técnicas conductuales lo que van a hacer es que a través de ellas generemos una emoción determinada, ¿vale? Por la liberación de diferentes neurotransmisores, diferentes hormonas van a hacer que generemos una determinada emoción. Por tanto, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo nos influyen las emociones, en las decisiones que tomamos. Si somos más propensos a ayudar a las personas cuando nos encontramos alegres o cuando nos encontramos tristes. ¿Qué pensáis? Que ya hablo mucho yo. Ana. Exacto. Sí, efectivamente. Es así, las emociones influyen en cómo nos sentimos y el cómo nos sentimos influye en los actos que queremos llevar a cabo o no, o que preferimos no hacer. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre emoción, sentimiento, afecto y estado emocional, ¿vale? La emoción, como os decía, sería una reacción adaptativa, es decir, es algo rápido, se transmite por los neurotransmisores. Y es considerada una reacción inmediata, ¿vale? Es algo me ocurre y salto, algo me ocurre y reacciono de una determinada manera. Es rápida, no se piensa, no pasa por la mente. La emoción no es racional, no pasa por la mente. El sentimiento, sin embargo, sí. El sentimiento sería la unión de la emoción y el pensamiento. El sentimiento ya tiene un procesamiento de esa información emocional de manera racional, para que me entendáis de alguna forma, ¿no? Es hacer la emoción consciente, es saber qué estamos sintiendo y una vez ya lo hemos pensado, o sea, lo hemos pasado por el filtro de la razón. ¿Vale? A ver qué os he puesto. La característica de los sentimientos es que además los sentimientos son mucho más estructurados, son estados de ánimo mucho más estructurados y mucho más estables que la emoción, pueden durar mucho más tiempo. Son menos intensos que la emoción y son de mayor duración y presentan un contenido cognitivo, como os decía, ¿vale? El afecto y la emoción están muy relacionados, pero son fenómenos distintos. El afecto tiene que ver con la interacción con los demás. Yo no puedo sentir afecto si no interactúo con algo o con alguien, ¿vale? Sin embargo, la emoción sí que la puedo sentir yo sola. La emoción no se da o se quita, se experimenta, aunque las emociones son contagiosas, mucho más contagiosas que la COVID, eso ya os lo aseguro yo. Si una persona está triste, las personas que están a su alrededor también lo están. Si una persona está alegre, alegra también al resto de personas, ¿no? La energía la transmite. Y el estado de ánimo sería un estado emocional que se prolonga durante semanas, ¿vale? Incluso a veces también durante más tiempo, pero es un estado emocional que va alternando con emociones agradables y desagradables. Por ejemplo, yo lo veía muy claro en este tiempo, en este mes que he estado con mi hija en el hospital. Ella estaba en un estado de ánimo de tristeza, porque ella no podía salir de allí, estaba encerrada en la habitación. Imaginaos una niña de 14 años mirando una pared solamente y sin poderse mover en la misma posición, operada 2 veces y con todas las complicaciones. Estaba en un estado de ánimo triste, pero sin embargo había momentos en los que se reía, momentos en los que también era feliz a pesar de su tristeza. Quiero decir, eso es un estado de ánimo. Un estado de ánimo dijéramos que estaría conformado en un 80% por la emoción mayoritaria, que en este caso sería tristeza, por ejemplo, pero en un 20% también alternaría con otras emociones que se pueden sentir en ese estado de ánimo, ¿vale? Y el esquema de afrontamiento sería un poco lo que trabajaríamos, ¿no? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Tengo que ser consciente de qué emoción estoy sintiendo y en qué parte del cuerpo la estoy sintiendo. Por ejemplo, dónde siento la tristeza, dónde siento la pena, dónde siento la alegría, ¿no? La tristeza la puedo sentir como un nudo en la garganta, como una opresión en el pecho.
Tengo que detectar dónde siento la emoción. Y eso también lo podemos trabajar con chavales, con mujeres, con quien sea. Lo podemos trabajar, ¿no? Haciendo, por ejemplo, pues que lo verbalicen o que lo digan o que lo expresen. ¿Dónde sienten la emoción? No tanto de qué color es la emoción, como el libro del monstruo de colores que hemos hablado un montón de veces, ¿no? No tanto eso. Porque luego, muchas veces los niños vienen y te dicen, es que el mar está triste. Y el mar no es que esté triste, el mar es azul. O sea, cómo te encuentras tú no tiene que ver con el color, ¿vale? Yo entiendo bueno, pues que incluso en la película de Inside Out también se utilizan los colores y bueno, pero que no podemos decir estoy rojo o estoy triste, sino que tenemos un amplio vocabulario emocional y que tenemos que enseñarles ese vocabulario emocional a los niños desde pequeños. Y a los niños desde pequeños hay que trabajar con ellos la inteligencia emocional, tanto en el duelo, como en la frustración, como en la pérdida, como en el aprender a decir que no, porque se les va a morir una mascota, se les va a morir un abuelo. Cuando tengan 15 años, la novia o la chica que les gusta, cuando les pidan salir, a lo mejor les dice que no, y tendrá que aceptar el rechazo. Y eso es necesario. Y es necesario hacerlo desde que somos pequeños. No nos lo podemos dejar para después, no podemos dejar de hablar de los duelos, de las pérdidas, de las frustraciones, porque eso forma parte del ser humano y forma parte de la vida, ¿vale? Después, ¿qué consecuencias tiene esa emoción? ¿Cómo me anticipo yo a esa emoción? Por ejemplo, si yo he vivido pues, una separación y ya he vivido otra separación antes y sé que estoy triste, ¿no? Tengo que pensar en cómo llevé esa tristeza anterior, qué pude hacer en aquellos momentos en que sentí la misma emoción para salir adelante. ¿Cómo lo hice aquella vez, ¿no? Anticiparme a esas emociones. Y luego, ¿qué puedo hacer para variar esas consecuencias que me está generando la emoción? Eso sería la acción. Técnicas de regulación emocional, tenemos muchas para poderlas trabajar. Como os he dicho, trabajaremos la meditación aquí, pero hay muchas, ¿no? Tenemos técnicas de tolerancia a la frustración, técnicas para aprender a desarrollar la empatía, técnicas de imaginación emotiva. La imaginación emotiva es una técnica conductual, cognitivo-conductual, ¿vale? Esta técnica es como una desensibilización sistemática. No sé si habéis escuchado esa palabra, desensibilización sistemática, ¿no? Cuando una persona tiene miedo, por ejemplo, a algo, un miedo muy grande, un miedo irracional, una fobia, por ejemplo, a un perro, la desensibilización sistemática consistiría en, primero, yo te enseño fotos del perro, de un perro. Después te enseño un peluche de un perro. Después vamos por la calle conmigo y ves perros. Después tocas un perro pequeño, después uno más grande. Y vamos de lo menos a lo más, ¿vale? Hasta que al final la persona se desensibiliza de ese miedo que tiene y eso es lo que se llama desensibilización sistemática. Pues la imaginación emotiva pertenece a la desensibilización sistemática porque lo que intenta, como técnica conductista que es asociar un estímulo negativo con una respuesta agradable. Por ejemplo, cuando a mi hija le pinchaban y no le encontraban la vena, es que, perdonad que os ponga estos ejemplos, pero es que llevo un mes sin salir del hospital, cuando a mi hija le pinchaban y no le encontraban la vena, yo le decía, piensa en algo bonito, piensa, o qué quieres hacer cuando salgas de aquí, o dónde te quieres ir de vacaciones, o qué quieres, para que asociara algo negativo con algo positivo y no sufriera tanto, ¿no? Eso sería la imaginación emotiva. El diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros mismos también. Además, fijaros cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque muchas veces, ¿y qué voz escuchamos cuando nos hablamos? Si escuchamos a nuestra madre cuando nos reñía, si escuchamos a algún profesor que nos dijo no vas a valer para nada, no sirves para nada. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Y las autoafirmaciones positivas. Las autoafirmaciones positivas es ser conscientes de lo que nosotros valemos sin menospreciar a los demás. ¿Vale? Cómo es la autoafirmación positiva, en su base estaría la autoconfianza. Y en esa autoconfianza y en esa autoafirmación tendríamos que tener una coherencia entre lo que sentimos, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. De nada me sirve pensar una cosa o sentir una cosa y pensar otra y decir otra, porque no soy coherente conmigo mismo. Entonces tengo que ser coherente de palabra, obra y acción. Si no, no tiene sentido. La relajación, la meditación y la asertividad. Por tanto, ¿sí? Aprender a ser asertivos, sería aprender a ser asertivos, porque si tú, por ejemplo, sabes cómo decir las cosas, cómo le puedes, por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga, cállate, que te diga, por favor, ¿puedes guardar silencio? Sería ser asertiva. Te estoy diciendo lo mismo, al final el mensaje es el mismo, pero de alguna forma la asertividad, ahí lo que te va a ayudar es a trabajar esa inteligencia emocional, a que el otro no se sienta mal, ¿no? ¿No? ¿Me entiendes?
Sí, desarrollar la empatía. A ver, para desarrollar la empatía tenemos que trabajar mucho el ponernos en el lugar del otro. Y también ponernos en el lugar de nosotros mismos muchas veces, porque a veces, como os comentaba antes, si tú no te conoces a ti mismo, la base está en conocerte a ti mismo, la base está la clave está en la inteligencia intrapersonal. Si yo me conozco muy bien a mí mismo, por analogía voy a poder conocer a los demás y por analogía voy a sentir empatía también con los demás, a no ser que sea un psicópata, claro. Pero fijaros, por ejemplo, hay un ejercicio muy bueno también para trabajar la empatía desde el autoconocimiento a uno mismo, que sería imaginarnos que estamos en un cine, en un patio de butacas vacío, que solamente estamos nosotros mismos y que están proyectando una película y que esa película está relacionada, somos nosotros, el actor, ¿vale? Es nuestra vida. Entonces, desde ahí, desde esa posición, desde ver nuestra vida en perspectiva, es como podemos de alguna forma también aprender a autoconocernos y autorregular esas emociones con nosotros mismos. Imaginaos que vosotros, desde ahí, le pudierais dar intensidad a las emociones que está sintiendo el protagonista, que sois vosotros mismos, a su vez, ¿vale? Entonces, en el momento tú te autorregulas y te autocontrolas a un nivel emocional y te conoces a un nivel emocional, es más fácil también que puedas conocer a los demás y que puedas desarrollar la empatía, ¿vale? Empatía es la capacidad de sentir lo que siente el otro para poderlo ayudar, pero sin hundirte con el otro, ¿vale? Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero sí, sería un poco así, sobre todo conociéndonos mucho nosotros mismos. Un niño que tiene mucha empatía con los demás, sí, claro, sí. Por lo menos sabe lo que siente o entiende lo que siente. A lo mejor no le sabe poner palabras, a lo mejor le falta todavía vocabulario emocional, pero sí que entiende, por ejemplo, que si su abuelito se ha caído, él sabe que le ha hecho daño. Y entonces lo vive con él, quiero decir, siente su dolor y lo puede acompañar, porque él a lo mejor también lo ha experimentado. A lo mejor, depende de la edad que tenga el niño, igual no le sabe poner palabras a esa emoción o a ese sentimiento, pero sí que lo puede comprender. ¿Entendéis? Un poco. Bueno, repasamos un poco, ¿vale? No sé cómo vamos de hora, tampoco. Sí, claro. Geografía de la percepción. Es que no te... Espera, que no te oigo. Es que tengo puesta... Ajá. Lo percibes, pero puedes percibir de otra persona. Eso sería tener empatía. Es decir, si yo percibo que tú tienes mucho sabio, por ejemplo, yo pienso que tú estás y lo percibo así. Y tengo empatía porque tú lo demuestras, ¿vale? Pero ¿qué diferencia habría en el sentido de lo que es la percepción del ser humano con la relación empática? La percepción del ser humano con la relación empática. Claro, la percepción que nosotros tenemos es como nosotros, de alguna forma, la información que estamos procesando, o sea, el sentido que le damos a la información que estamos procesando. Por ejemplo, yo podría decir, hace buen día o hace mal día, pero en realidad no es que haga buen día o haga mal día, eso es una percepción mía, porque en realidad el día es el día, o llueve o hace sol, pero no es que sea uno mejor que otro, o hace... Sin embargo, lo calificamos, lo percibimos como buen día o como mal día, ¿no? Claro, porque... Yo te considero una persona que tienes o que tengo valorado de una manera importante, simplemente que yo eso lo considero importante y lo percibo como... Exacto. Entonces está la percepción y está la empatía. Es que la percepción sería algo más relacionado con la información. O sea, cómo descodificamos nosotros esa información en nuestro cerebro y le damos un sentido. Y la empatía estaría relacionada con la emoción. La percepción no tiene por qué tener emoción. Tú puedes percibir una montaña alta y eso te deja igual. O sea, es alta o es baja. No tiene que ver con la empatía. La empatía tiene que ver con una percepción emocional. No sé si te convence. Es complicado, pero sería una cosa así. O sea, la percepción es cómo yo veo algo y
yo lo descodifico en mi cerebro, ¿no? Y cómo yo llego cómo a través de ese procesamiento de la información yo percibo algo y digo, bueno, pues esto es alto, es bajo, es guapo, es feo, está claro, está oscuro el día, hace buen día, hace mal día, eso es percibir. Pero empatía, la diferencia con la empatía sería que la empatía sería una percepción emocional. O sea, yo percibo lo que tú sientes y empatizo contigo, pero a un nivel emocional. Iría un poco por ahí la cosa. Sí, pero son cosas muy parecidas, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Sí, de todas formas, puedo investigar más sobre el tema, pero vamos, yo te diría que iría más por ahí, que la percepción es más, pues eso, un procesamiento de la información, como tú procesas la información en base a los conocimientos que tú tienes, en base pues, a lo que tú sabes, y la empatía sería una percepción de la emoción. O sea, cómo yo percibo que tú te sientes y puedo empatizar contigo. No sé si era el amigo portugués en el error de Hamlet, cuando hablaba de todas estas cosas, cuando no recuerdo bien, ¿dónde está, digamos, claro, porque él trabaja en el fisiológico, ¿dónde está digamos, el arraigo de la percepción y dónde está el arraigo de la emoción? De alguna manera. Ok, sí, eso te lo puedo decir, ¿eh? Eso. El arraigo de la percepción se encuentra en el neocórtex, el arraigo de la emoción en el sistema límbico. Ambos están ligados y eso lo vamos a ver y lo veremos mañana también, ¿eh? Lo veremos mañana en la parte más biológica del cerebro, que también os lo he preparado para que lo podáis tener claro, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque la percepción es una información y toda la información la realizamos con las funciones ejecutivas que tenemos en el neocórtex cerebral, ¿vale? Y cómo la emoción está ligada con la amígdala, con el hipocampo, con el hipotálamo, que están en el sistema límbico. Entonces, están conectados. Están muy conectados y hay dos vías, la vía rápida y la vía lenta, pero eso lo vamos a explicar mañana, así que mañana no te lo pierdas. De alguna manera, dime. Pues crec que la empatía té molta a veure amb la capacitat de posar-se en el lloc. Sí. És a dir, tu pots anar pel carrer i veure un xiquet girant en un contenidor i dius, un xiquet girant en un contenidor. Com a molt dir, quina pena. I tu pots veure aquest mateix xiquet i pensar, ostres, és que té l'edat del meu fill. Sí. I en aquest moment empatitzes rapidíssimament i te produeix una emoció molt més intensa que si, per exemple, en comparació, la gent se fa dura, perquè si compara el que veu en països molt pobres amb les seves circumstàncies personals, no eixes d'allí, eixes d'una manera terrible. Aleshores, trobo que l'empatia va un poc per ahí i també l'empatia se pot regular de alguna manera. Sí. Si som excessivament empàtics... Llegamos a ser simpáticos, más que empáticos. Van ser molta gent així, d'aquestes persones que no li pots contar res perquè si ell pot ajudar. Exacto. Sí. Por eso la empatía también se trabaja en las técnicas de regulación emocional, porque mucha empatía al final sería simpatía. Al final caemos, es la famosa viñeta esta, ¿no? De que hay una persona dentro de un pozo y otra fuera del pozo y dice simpático, el que se cae dentro del pozo con el otro por intentar ayudarlo, ¿no? Empático, el que le tira la cuerda para poderlo sacar de allí. O sea, se trata de ponerte en el lugar del otro sin caer en lo que está viviendo el otro, porque si caes en lo que está viviendo el otro, al final ya no es empatía tampoco, ya es simpatía un poco. Como vamos a ver mañana, no te voy a interrogar más. Vale. Cuando así como la de también se dice cómo aprender. ¿Cómo aprendemos? Entonces, claro, aprendemos de lo que percibimos y de lo que realizamos. Sí. No sé si porque están conectados. Sí, claro. Están muy conectados. Por eso es lo que os decía al principio, que la neuropsicología se ha dado cuenta de eso, de que la emoción y el aprendizaje tienen que ir unidos de la mano, porque se producen, hay una vía de acceso entre el neurocórtex y el sistema límbico y están muy relacionados. Entonces, todas las emociones que sentimos nos facilitan el aprendizaje y el aprendizaje se impregna de emoción a la vez. O sea, hay un circuito que está uniendo estos dos. De todas formas, si mañana cuando lo explique ¿tienes más dudas? Hombre, mañana venís con preguntas ahí, con las chuletas. Bueno, a ver, repasamos un poco. Las emociones nos aprenden, ¿vale? No hay apuntes, las emociones hay que vivirlas. Nos podemos formar en inteligencia emocional para trabajar con los chavales, para trabajar con los grupos, pero hay que vivir las emociones, hay que sentirlas, hay que experimentarlas. Confiar
en las personas es básico en la inteligencia emocional también y es base en la esencia. Fijaros que Ken Robinson hablaba de encontrar el elemento. Encontrar el elemento es encontrar nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, ¿no? Compartir nuestra pasión. Y en todo esto, en la creación de equipos, en las escuelas, en las ONGs, en determinados ambientes donde estemos, es necesaria la confianza. Y la confianza, además, es necesaria para trabajar la inteligencia emocional con los chavales, con las mujeres, con las personas, con los compañeros. Pero, ojo, porque la confianza tiene un valor binario. O confiamos o no confiamos. No confiamos a medias, es como el embarazo. O estamos embarazadas o no, pero no estamos embarazadas, a medias, ¿vale? Otros valores, por ejemplo, los valores estéticos, sí que tú puedes ser más guapa, menos guapa, un poco guapa, verte un guapa un día y otro fea. Eso es un valor estético, pero la confianza es un valor binario, ¿vale? Y fijaros que la confianza es básica también en la educación, porque la confianza nos hace admirar a las personas también. Es la base, cuando confiamos en alguien, lo admiramos. Y cuando lo admiramos, lo miramos. Y cuando miramos a alguien, lo amamos. Y cuando lo amamos, lo aprendemos. Esa es realmente la inteligencia emocional en la educación. Aristóteles, que es lo que os decía al principio, ya 400 años antes de Cristo, dijo que es muy fácil enfadarse, pero que lo difícil es enfadarse con la persona oportuna, en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y en el contexto adecuado. Seremos inteligentes cuando consigamos esto, cuando podamos elegir la emoción oportuna con la persona oportuna y en el momento oportuno, ¿vale? La educación emocional no es la educación del saber, es la educación del ser, es la educación de la persona. Hasta la Segunda Guerra Mundial se nos controló a la humanidad un poco a través del miedo y a través de la culpa. Hoy en día, con la pandemia, también el miedo, hemos visto cómo las personas reaccionan al miedo, ¿no? Pero generalmente ahora se nos controla un poco más con la alegría. O sea, si tú quieres algo, yo qué sé, Coca-Cola, la chispa de la vida, si quieres ser feliz, cómprate un coche, si quieres ser feliz, vete de vacaciones a Cancún, no sé cuántos, con la alegría. ¿Pero por qué? Porque fijaros que nosotros lo hablábamos, si tú vas a la puerta de una escuela y le preguntas a unos padres qué quieren para su hijo, los padres te van a decir que quieren que sea feliz, ¿no? Que quieren que sea feliz. Pero cuidado, porque la felicidad no es una emoción, es un estado del ser. Y además la felicidad no es una puerta que abra hacia afuera, es una puerta que abre hacia adentro. No es un estado de bien tener, es un estado de bienestar. Por lo tanto, la felicidad no me la dan las cosas materiales, ¿vale? Cuando nosotros le decimos esto a los padres, ¿qué quieres para tu hijo? Que mi hijo sea feliz, dicen que mi hijo sea feliz, lo que te quieren decir es que su hijo sea alegre, que esté contento, que esté bien, ¿no? Pero esa alegría de la que hablan los padres, que quieren que su hijo esté alegre, esa alegría está muy relacionada, es efímera, está muy relacionada con la dopamina. Y la dopamina es adictiva. Contra más dopamina tenemos, más queremos. Si hoy, para que mi hijo sea feliz, y digo feliz, entre comillas, porque eso no es la felicidad, para que mi hijo sea feliz, hoy le compro un móvil, mañana le tendré que comprar una tablet, pasado le tendré que comprar un ordenador para que no sé qué, pasado le tendré que comprar no sé cuántos, porque es adictiva y cada vez necesitas más. Por eso no hay que trabajar por eso es importante la inteligencia emocional y por eso lo que hay que trabajar es la felicidad como estado del ser, no como momento de subidón. La felicidad no es un momento de subidón, es un estado. Yo puedo ser feliz y estar triste. Eso es inteligencia emocional también, ¿vale? Fijaros también, además, que en educación, esta frase a mí me gusta mucho, si tratamos a dos personas de la misma forma, a una de ellas la estamos tratando mal. O sea, la educación... Está claro que en las aulas y en los centros y en las ONGs tenemos que homogeneizar un poco, ¿no? Pero cada uno es individual, cada uno necesita algo diferente a lo que necesita el que tiene a su lado. O sea, si tú a dos los tratas igual, pues a uno de ellos lo vas a tratar mal, porque las personas no somos todas iguales, somos diferentes. Entonces, en esa diferencia es también como nos tienen que tratar. Educar es una de las tareas más importantes. Ya os he dicho cuando me he presentado que yo me consideraría o me presentaría como educadora, porque para mí es lo más importante. Porque fijaros que aunque como educadores no podáis hacer terapia,
da igual. Como educadores, vosotros vais a velar por el desarrollo integral de la persona. Y no solamente le vais a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar o a dividir, sino que los vais a entrenar emocionalmente para que alcancen ese desarrollo integral. Y en ese entrenamiento emocional le vais a entrenar, como os decía antes, en duelos, en tristezas, en frustraciones, en la preparación al no, en la tolerancia a la frustración. Y ese es un trabajo muy grande que tenéis por delante. Fijaros además que a los seres humanos, a los alumnos, a los hijos, a lo que sea, a los niños en la ONG donde estéis, ¿debemos someterlos a la caída para hacerlos fuertes? Con esto no quiero decir que los empujéis para que se caigan todo el tiempo, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que caer es aprender a levantarse. No podemos quitarle la piedra del camino a nadie, se lo podemos hacer más fácil, ¿no? Había una amiga que me decía, hagamos más bella la vida de aquellos que nos han sido confiados. Pues se trata de eso, de hacer más bella la vida de aquellos que nos han sido confiados, pero sin quitarle las piedras del camino. Esa piedra es necesaria para su aprendizaje, es necesaria para su crecimiento. Si tú hoy le quitas esa piedra, mañana tendrá una piedra más grande y posiblemente tú no estés acompañándole en ese camino y no sepa cómo saltarla, porque le falta el entrenamiento anterior que tú se lo has quitado. Entonces, mucha parte de la frustración de los alumnos a veces también es que obligamos a nuestros alumnos al éxito. Y no es al éxito a lo que los tenemos que obligar. Permitir que los niños se equivoquen. Es lo mejor que puede pasar. O sea, ¿qué pasa si se equivoca? En todo caso, nada. O sea, va a aprender, pero no pasa nada si se equivoca. Necesita caer para levantarse, ¿vale? Y es muy importante también que sepamos, pues lo que os decía, que en qué parte del cuerpo sentís la emoción, cómo sentís la emoción, qué os ha dicho la sociedad sobre esa emoción, ¿no? No llores, no te enfades, no estés triste. Eso también tenemos que ponerlo en tela de juicio, porque muchas veces estamos condicionados por la cultura que nos rodea, ¿vale? Así que ya os voy a comentar estas preguntas y os voy a contar la historia que quería Inma que os contara. Si yo os preguntara ahora si existen emociones buenas o malas, ¿qué me diríais? Cuando os digan, es que hay emociones positivas y negativas, es que hay emociones buenas y malas. Todas son necesarias, ¿vale? Es verdad que algunas las vamos a sentir, y eso lo explicaremos mañana en la parte neurofisiológica, las vamos a sentir como más agradables, otras las vamos a sentir como más desagradables, pero todas son necesarias, ¿vale? Fijaros también que es muy importante la diferencia entre autoconcepto y autoestima. Es que yo estoy un pelín harta de la autoestima, porque toda la autoestima esta que trabajan los coaches, de venga que tú puedes, venga no sé cuántos. Yo ponía siempre el ejemplo de imaginaros que a mí me hacen subir el pico del Himalaya, yo qué sé, 8.000 metros, y yo a los 5.000 metros mis pulmones no pueden más, ¿sabes? Estoy ahí que no puedo más, y tengo ahí un coach que me dice, venga, ánimo, que tú puedes, que sí, que tú lo puedes conseguir, venga, que tú puedes conseguirlo, venga, que es una cuestión de autoestima, venga, que tú tal. Pues a lo mejor no puedo. A lo mejor mis pulmones dicen, hasta aquí hemos llegado. O sea, y no puedo. Y no pasa nada. Está bien. O sea, no tengo que poder con todo. Y no poder con todo está bien. O sea, es necesario trabajar el autoconcepto con los chavales. Es necesario trabajar qué tienes tú de bueno y desarrollarlo. Esto es lo típico de que cuando a un alumno le va fatal en matemáticas y súper bien en música o en baile, los padres lo apuntan a matemáticas, ¿no? Y dices, pero apúntalo a baile, si es que va a ser un bailarín, que te cagas, lo siento, pero va a ser un bailarín súper bueno, apúntalo a baile. Claro, matemáticas también, ¿no? Porque tiene que sacarse el chaval la ESO y todo. Vale, pero ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Hay que potenciar lo que la persona tiene, porque todos tenemos algo. Hay que buscar el qué, pero todos tenemos dones, todos tenemos talentos y todos tenemos grandeza. Y lo que realmente la educación de lo que se trata es de sacar, de encender fuegos, no de llenar cabezas, de encender fuegos, ¿vale? Por tanto, yo soy más partidaria, como os habréis dado cuenta, del autoconcepto. El autoconocimiento también es importante, ¿no? Dame la oportunidad de equivocarme, dame la oportunidad de enfadarme, dame la oportunidad de saber lo que siento. Si me dices que no llore, que no me enfade, que no grite, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, cuando un niño se cae, no llores, ¿por qué no va a llorar? Déjalo que llore. Si necesita llorar para autoconocerse también, es necesario. No le reprimas la emoción, déjalo que lo sienta, ¿no? Entonces, autoconocerte implica que tú sabes cómo mirarme para conquistarme. Autoconocerte implica que tú sabes qué gesto poner para enfadarme. Autoconocerte implica que tú sabes manejar el mundo emocional mío o del otro.
que reconoces en ti ese mundo emocional y que por eso puedes manejar el mío también, ¿no? El autoconocimiento, por tanto, te lleva al autocontrol y el autocontrol te lleva a la autogestión emocional y se alcanza por analogía, que es lo que os decía antes, ¿no? Tú te trabajas a ti mismo y puedes entender a los demás. Necesito conocerme para saber cuál es mi reacción cognitiva. Lo necesito para saber cuál es mi reacción cognitiva, mi reacción fisiológica y mi reacción física ante esa emoción, ¿no? Ante esa vivencia emocional, y darle la cobertura necesaria para utilizarla en mi propio beneficio. Eso es la inteligencia emocional, ¿vale? Ahora sí que os voy a contar la historia, que la tengo aquí preparada porque de memoria no me la sé. Y a ver, voy a ver si puedo poner otra vez la musiquita. Y con esto finalizaríamos, ¿vale? Por hoy os dejo descansar, que si no... A ver. Ay, espera. ¿El qué? Vale. Vale, a ver. ¿Se oye? Vale. Bueno, quisiera contaros una historia de vida que viene a reflejar un poco la grandeza del ser humano. Es una historia, además, que a mí como educadora me marcó mucho cuando la escuché, porque señala la diferencia entre tener el título de maestro y ser maestro, ¿vale? Y ser verdaderamente un maestro. En 1951, en la ciudad de Detroit, nació un niño negro que pronto notó lo que era la pérdida. Siendo muy jovencito, el padre los abandona y se queda con la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que se había dedicado a cuidar de sus hijos y que se vio en la situación de tener que sacar adelante a su familia sin ninguna ayuda económica. Esta mujer se dedicaba a limpiar apartamentos, se dedicaba a limpiar hospitales, etc. Detroit es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia fue una ciudad complicada, una ciudad bastante complicada. En los años 50 en Detroit había un apartheid, es decir, que las personas de color se tenían que sentar en sitios diferentes, que tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color. Era un chico pobre que además pronto fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco destacaba por su serenidad, sino más bien por su tendencia a un comportamiento violento. Cualquiera que hubiera tenido una bola de cristal en aquel momento habría imaginado que este chico acabaría sin duda en un penal o muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos y se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión, hasta que un día su madre decidió que iba a ver menos televisión y que se iba a dedicar a leer más libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, porque ellos no tenían dinero, como imaginaréis, para comprar libros. Y el joven Ben, que así se llamaba, Benjamín, comenzó a enamorarse de la lectura. Un buen día llegó al colegio, y quiero que entendáis también que en el colegio este niño tenía las peores notas, su expediente era francamente lamentable y, lógicamente, en poco tiempo lo iban a expulsar del colegio. Pero había un profesor, el profesor de ciencias, un profesor que amaba realmente su vocación. Este profesor creía que en todo ser humano hay grandeza y que en todo ser humano hay potencial y que la misión del maestro y del profesor es ayudar a sacar ese potencial y que ese potencial se despliegue, que ese potencial florezca. Pero este profesor no conseguía que este chico de alguna manera respondiera a los diferentes intentos que él había hecho para que este chico ganara confianza en sí mismo. Un día, el maestro apareció en clase con una piedra muy rara, una piedra que levantó delante de la clase y preguntó: ¿quién sabe qué es esto? En ese momento se produjo un silencio porque nadie sabía lo que era, salvo una persona, que imagino que ya sabréis todos quién es, ¿no? Era Ben, pero Ben en realidad era el tonto de clase. La primera pregunta es: ¿por qué lo sabe Ben? Bueno, pues Ben lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad había leído libros de minerales. Ben no levantaba la mano, aunque sabía la respuesta, porque, como imaginaréis,
Pensaba que si nadie levantaba la mano, es porque nadie lo sabía y que él cómo lo iba a saber, él iba a estar equivocado también, como el resto de sus compañeros. Pero el profesor siguió insistiendo y preguntó: ¿de verdad que nadie sabe lo que es esta roca? Y tímidamente el joven Ben levantó la mano. Cuando un profesor conoce el expediente de un chaval de estas características, es fácil pensar: venga ya, ¿cómo lo vas a saber? ¿Me estará tomando el pelo? ¿Será casualidad? Vete tú a saber, ¿no? Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, un espíritu interesado, porque sabía que en todo ser humano había grandeza y porque buscaba la grandeza en cada ser humano. «Ben, ¿tú lo sabes?», le preguntó el profesor. «Sí», dijo el niño. «¿Qué es esta piedra?». «Obsidiana», dijo el niño. «Correcto», dijo el profesor. «¿Sabes algo más de la obsidiana?». Esa fue la pregunta del profesor. Fijaros que el profesor podría haber dicho: bueno, pues si lo has acertado por casualidad, ¿qué más da? Esto es tal. Pero le hizo la pregunta: ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía. El niño empezó a hablar sobre la obsidiana, sobre cómo el frío cristalizaba la roca, etc. Esta experiencia, que podría parecer sencilla, sin más importancia, banal, hizo que Ben recuperara la confianza en sí mismo y creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo y creyó que, a pesar de su triste cuna, por decirlo de alguna manera, podría tener un brillante futuro. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser un brillante estudiante haciendo realidad su sueño más profundo: ser médico y convertirse en el mejor neurocirujano infantil de la historia. Este es él, de verdad. El profesor Ben Carson, en 1987, realizó una operación de separar a 2 siameses unidos por el cráneo, y hasta ese momento todas las operaciones habían fracasado y todos los niños habían muerto en la mesa quirúrgica. En esta operación intervinieron casi 70 profesionales y la operación duró 22 horas, pero los 2 niños salieron adelante. Ahí lo tenéis, en la operación. La inteligencia emocional se trata de eso, amigos. La inteligencia emocional se trata de crear espacios, de crear oportunidad para que las personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán. Con esto yo creo que acabamos por hoy, ¿no? Muchas gracias a todos y mañana seguimos con la parte más biológica y neurofisiológica del cerebro.